Hola, hoy nos propusimos hablar sobre articulación y particularmente lo vamos a hacer en el área de matemáticas. Por eso le queremos presentar nuestro proyecto de capacitación que se llama Matemática, una mirada didáctica entre niveles, que lo que busca hacer es que podamos articular en los tres niveles de la educación primaria, inicial y secundaria, este área tan compleja, tan llena de controversia con respecto a lo que pasa entre los diferentes niveles. Este proyecto de capacitación surgió a partir de que nosotros fuimos dando diferentes capacitaciones, como por ejemplo la de la didáctica de diseño curricular de matemática, luego trabajamos la de planificar matemática, y las instituciones en las que fuimos nos pidieron que estaba espectacular las posibilidades que nosotros planteábamos desde el marco teórico de la didáctica de la matemática, pero ¿qué pasaba o qué pasaría si lo trabajábamos en los diferentes niveles? Entonces así surgió este proyecto que tiene 3 encuentros, ¿sí? En cada encuentro nosotros, como en todos los talleres, les entregamos un módulo bitácora donde ustedes van a poder registrar el trabajo que vamos a ir haciendo con la matemática, con el PowerPoint y con los recursos que les vamos a ir ofreciendo en cada uno de los talleres, como verán en los fragmentos que vamos a ir poniendo en la medida que pase este video. También se complementa este taller con nuestro libro 6 claves para planificar la clase de matemática, en el cual se resumen a través de 6 pasos cómo llegar a poder hacer una planificación de matemática eficaz. Este es un libro especial para el maestro, pero también especial para el directivo, porque les da pautas para poder asesorar y supervisar el área de matemática. Bien, la articulación es un tema que para los que ya hemos rodado la educación en diferentes niveles es un tema que no es nuevo, pero ¿qué pasa? No se logra esa cohesión de la articulación, porque, digamos, como siempre, la escuela lo que ha hecho es vaciar de contenido esa palabra y termina siendo un encuentro entre un nivel y otro. Lo que nosotros llamamos esta cosa de la escolarización, o sea, es importante en la escuela, pero no fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la articulación muchas veces se hace, pero después no sirve para los fines que fue creado. Otro de los puntos de este taller es la didáctica de la matemática. Vamos a fortalecer los conceptos de la didáctica de la matemática. ¿Para qué? Para que los 3 niveles hablemos de lo mismo. En realidad, la didáctica de la matemática es una y que se va a adaptar a cada uno de los niveles. El nivel inicial, el primario y el secundario. Podemos decir, pero profe, en el secundario es diferente. No, en realidad la esencia, la matriz es la misma. Lo que tenemos que hacer es un trabajo articulado y en cada una de las estaciones, nivel inicial, primario y secundario, darle lo que los chicos necesitan. Y vamos a encontrarnos que tenemos muchos puntos en común. Esto es la idea de este taller, que podamos encontrar nuestros propios puntos de contacto. Nosotros lo que vamos a hacer es mediar con los docentes que participan, porque los docentes tienen sus saberes previos, y vamos a proponer, como siempre, que estas cosas se apliquen al aula. Ahora los voy a dejar con un cuadro de nuestro PowerPoint y además un fragmento de nuestro taller en una de las escuelas que intervenimos. Espérenme que seguimos con más información. Hay ciertos problemas que la matemática todavía no va a poder resolver, que se manejan a través de hipótesis. ¿Está? Ahora, conceptos importantes para pensarme como docente de matemática. Primero, que la matemática es un producto cultural. ¿Qué quiere decir esto? A la humanidad le llevó alrededor de 7.000 años, ¿sí?, saber lo que hoy sabemos de matemática, conceptualizar lo que sabemos de matemática como humanidad. Entonces nosotros, incrédulos, creemos que porque demos un contenido de matemática, ya el contenido va a estar aprendido, ¿sí? Y ahí viene un poco la cajita esta. ¿Cómo le ofrezco el contenido? Esto de las puertas, ¿sí?, que haya variedad, entender, digamos, que
cuando yo hago el contenido me voy a encontrar con un montón de elementos, ¿sí? Modos de conocer, el tema, y tengo que tener cuidado, que va a ser el tema y no estoy dando el modo de conocer, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer lo que nosotros hablamos en nuestro lenguaje son los huecos, ¿sí? Nosotros hablamos que los contenidos son paredes que vamos construyendo los chicos. Y este ladrillo, si falta en la pared que estoy construyendo, va a generar que sí o sí arriba falten cosas. Y uno dice, pero yo lo di, ¿sí? Sí, vos lo diste, pero el otro no lo recibió. O quizás lo que quisiste hacer es agarrar ese serrucho y querer meterse en la cabeza y no es la forma, ¿sí? Entonces es súper importante esto. Por otro lado, entonces para enseñar un concepto voy a necesitar tiempo, poder desarmarlo, ¿sí? El contenido, claro, lo vamos a ver. Por otro lado, matemática es práctica, y ahí por ahí caemos en el error de 854.200 ejercicios, ¿sí? ¿Es práctica? Sí, pero hay que también saber medirla. Una cosa importante que a veces nos olvidamos es formadora de pensamiento. Hoy lo dijo Carlos hace un rato cuando participó. Es formadora de pensamiento, o sea, yo estoy formando pensamiento matemático. Entonces tengo que pensar que si lo que hice con los chicos generó eso, generó pensamiento, ¿sí? Aparece otra cosa importantísima que es un modo, una forma de argumentar, ¿sí? Yo les contaba a los chicos la otra vez, porque me reía, porque siempre encuentro cosas en las que hago. Tenía que armar el plan lector y tenía que hacer como una serie de secuencias, ¿no? Era, dijimos, entonces el 1 con el 5 y así, ¿no? Entonces en un momento me vi que no sabía para dónde iba, entonces los pibes me miraban para ordenarles la rotación del plan lector. Entonces, es un modo de argumentar. Yo después me di cuenta de la secuencia cuál era y lo hice rápido, ¿sí? Entonces, tener claro que también modo de argumentar es otra cosa que yo tengo que generar. Cuando doy un contenido, genero eso, ¿sí? Después, pensar en un poco lo que yo les conté al principio, en mi historia, ¿no? El logro personal. Es súper importante tener claro de que cuando hacemos matemática, el lograr el resultado genera en el chico un montón de cosas que influyen, ¿sí? Fíjense, el cerebro hay cosas que pueden modificarlas, de hecho estoy hablando de matemática, pero fíjense cómo en la primaria a uno lo marca determinadas cosas que hace uno como docente. Entonces, para sintetizar sería esto, ¿no? Cada vez que estén en el aula, plantearse si las actividades se encuentran encuadradas en estas posturas, ¿sí? Yo, como me costaba matemática como maestro, me lo tenía anotado en el escritorio como machete esto, por eso lo puse también en el libro. Ahora, entender que matemática tiene una espiral de trabajo, ¿sí? Que no puede saltearse esa espiral de trabajo para que el aprendizaje sea significativo y sea con la didáctica de la matemática. Planteo un problema, ¿sí? Que ahora nosotros vamos a experimentar con los chicos eso. Después del problema, lo que hago es explorar las posibilidades. Y ahí volvemos al bendito reloj, al bendito tiempo. No tiene que importarles, ¿está? Creo que ese espacio de exploración es súper significativo porque ahí es donde estamos generando esto que dijimos antes del pensamiento matemático. Y permitirles a los chicos hacer conjeturas, ¿sí? Que puedan imaginar respuestas. Y ahí es donde recién yo hago o copio del manual el concepto matemático, donde pongo el conocimiento matemático y lo valido. ¿Qué les parece que pasaba en la escuela vieja? ¿Desde dónde de este circuito les parece que se paraba? Al revés. Se dictaban el concepto y después se ponían toda la ejercitación. Bien. Era igual porque Claro. no había para pensar. No había para pensar, era una estructura. Yo siempre les digo a ellos, cuando lo traduzcanme en lengua, entonces, no sé, las ecuaciones con sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. Sí o sí tengo que hacer este recorrido con los chicos. Proponer un problema, explorar, conjeturar, ahí valido el conocimiento matemático que la humanidad descubrió y luego hacemos entre todos la validación, ¿sí? De hecho, los libros hoy hacen eso.
¿sí? Si ustedes lo miran, hacen eso, o sea que en esa parte nos ayudan. Ahora tenemos que ser conscientes. Sí, está en uno deja mi tiempo. Bien, Para y las intervenciones también, ¿no? Porque pasa que cuando vos, el problema está, digamos, la mayoría de las didácticas de los libros apuntan a eso, el tema es cómo vos haces las intervenciones, también con esta cabeza. ¿Sí? Porque el libro ya te lo está haciendo, ya te lo armó, pero vos tenés que saber intervenir. Entonces, las actividades deben apuntar a anticipar, ¿sí? A validar argumentativamente y comprobar empíricamente. Y esto que ustedes dijeron hace un rato, muchas veces nos colocamos como docentes desde este punto, lo que no garantiza aprendizaje. ¿Sí? Esto que decíamos recién, yo lo di, ¿está? Pero no hubo aprendizaje significativo. Bien, como pudieron ver, lo que trabajamos en esa parte, en ese aspecto, en ese fragmento del taller, era la didáctica de la matemática. Y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es el aspecto de la articulación, ¿sí? Para nosotros la articulación es un acuerdo común donde cada parte es importante. Y por eso pensamos que tanto los contenidos como los recursos que vamos a presentar tienen que ser comunes. O sea, un trabajo desde inicial hasta la secundaria con los mismos recursos, variando los contenidos, pero a través de poder crear estos lazos, estas articulaciones. Nosotros decimos que muchas veces en el aula el docente dice yo di el contenido y muchas veces lo que ocurre es que de ese contenido di solo un aspecto. Me olvido que el contenido es como esta caja que tiene 3 dimensiones y solamente muestro un aspecto. Por eso, si vamos a la etimología de contenido, vamos a decir que adentro hay cosas. Cuando hablamos de articulación, hablamos de acuerdos, hablamos de vinculaciones, hablamos de estrategias, hablamos de prácticas, ¿sí? De asegurar algo súper importante que es la trayectoria de los chicos, ¿sí? Entonces, la idea de este proyecto es generar acuerdos entre los niveles sobre qué es la matemática y cómo trabajarla. Vamos a hacer vinculaciones a través de estos acuerdos. Vamos a buscar estrategias comunes y una va a ser el juego y determinados juegos que van a atravesar toda la escolaridad de estos chicos, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente la práctica. Y lo que necesitamos es permitir y asegurar que esa trayectoria sea lo más correcta posible. No nos quedamos solamente con la parte práctica, nosotros lo que hacemos también es poder trabajar estando en el módulo donde aparecen, además de las diapositivas y de espacios para que ustedes puedan escribir las tomadas de nota, lo que vamos haciendo, también le ofrecemos bibliografía aprobada, que para nosotros es sumamente importante. Para el nivel inicial tenemos encuentros cercanos con la matemática, un libro de Aike, un clásico para aquel que tuvo primer año, con primer grado, como me pasó a mí, que fue una gran referencia, porque el profesorado salí con pocos elementos para poder encarar la matemática. Así que este libro resume teoría, práctica, porque digamos fue puesto en varios jardines por estas dos autoras. Entonces, para inicial, unidad pedagógica, encuentros cercanos con la matemática de editorial Aike. Este libro es un clásico que solamente está en la escuela porque fueron los libros que han venido en esos packs cuando tuvimos la reforma educativa, lo cual nos está contando también que esta reforma de la nueva matemática no es tan nueva porque ya está propuesta desde hace bastante tiempo. ¿Qué pasa? Como dije en la otra parte del video, estamos siempre escolarizando las propuestas y entonces las vaciamos de contenidos. Volver a estas fuentes nos va a dar criterios para tomar decisiones. En el diseño curricular están escondidas muchas de las propuestas que aquí están, porque los que trabajaron en este libro son los que iniciaron la reforma en la parte de matemática. Es un libro de Editorial Paidós, seguramente si revolves la biblioteca de la escuela lo vas a encontrar. Y para los profes de secundaria, ofrecerles también Enseñar Matemática Hoy, Miradas, Sentidos y Desafíos de la capa Patricia Sadowski. Es una gran referente en cuanto a la teoría matemática para los profes, entonces va a ser una buena puerta de entrada para poder hablar de la didáctica de la matemática. Y algo nuevito, ¿sí? Que tiene que ver con algo que después vamos a hablar también, que son las neurociencias. Hay un cerebro matemático, ¿sí?
Stanislav Dae, de siglo XXI, editorial siglo XXI, nos trae las investigaciones sobre matemática y cerebro, o sea, las neurociencias aplicadas a la matemática. Un libro sin desperdicio, si bien puede resultar un poco técnico, la verdad que vale la pena romper esa barrera y enterarse cómo el cerebro aprende matemática. Y bueno, como ya les dije, mi libro que resume ideas de las neurociencias, la didáctica de la matemática, y a través de 6 pasos te permite que vos puedas hacer una planificación eficaz. Si sos docente y si sos directivo, que también sos docente, tenés la posibilidad de asesorar, supervisar a tus docentes con este librito. Bien, los dejo con un fragmento de lo que pasaba en el taller con respecto a la articulación y el intercambio que se generó después de trabajar varios aspectos teóricos de los referentes que nosotros tomamos para la articulación. Dan un segundito que después de este fragmento seguimos hablando sobre este taller Matemática, una mirada didáctica entre niveles. Digamos que estas cosas que decían hablaban de un montón de cosas importantísimas que no podemos perder. ¿Sí? ¿Cuál les parece a ustedes que es, o cuál les llamó más la atención, les parece como la más importante de las cosas que plantearon? Que se sostenga en el tiempo. Bien, sostenible en el tiempo. Bien, creo que ese es uno de los grandes errores, porque en realidad uno planifica desarticuladamente en realidad. Me parece que lo primero que habría que planificar en una escuela, y me parece que ponerse, a medida de lo que estamos trabajando nosotros en la investigación que estamos haciendo en todas las escuelas, es que si no empezamos con la articulación, por más que hagamos la planificación anual, pensemos lindos proyectos, no se va a aceitar la institución. O sea, vamos a seguir siendo islas. Por eso les decía al principio de las terminas, vamos a necesitar tiempo, ¿sí? Por eso esto que ustedes van a ver ahora, que es como utópico y compactado, ¿sí? Vamos a necesitar trabajarlo en el tiempo, ¿sí? Y ser conscientes, ¿está? Tanto el docente como el directivo, de que vamos a necesitar tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para vencer los mitos vamos a necesitar tiempo, ¿está? Y nos va a llevar tiempo, y el tiempo que usemos tenemos que pensar que va a ser para positivo, para bien. ¿Está? Perfecto, me encantó que haya surgido primero eso. ¿Qué más les sí? Que se tenga en cuenta la trayectoria y la continuidad del alumno y no de la materia en sí. Bien. O sea, que no tenemos los cortes entre los niveles. O sea, lo mismo que la articulación, ¿no? Pero que se tenga en cuenta el alumno. Sí. Bien. El alumno es el que pasa por todos los niveles y no las materias que sean cortadas. Y hay una pregunta que la responden en el video, ¿por qué ocurre eso? Porque vuelvo a decirles, digamos, esto que comparté tiene, pero digamos, como para charlar 2 años, o sea, para desarrollar 2 años. Que por ahí sería importante porque nosotros estamos metidos en el sistema. El problema es que cada nivel tuvo un origen diferente en un momento histórico diferente. Estamos hablando de educación como derecho, que es lo que está hablando el diseño curricular, está de todos los niveles, y todavía estamos pensando en la escuela del 70, ¿sí? En su origen, ¿sí? En un momento, la charla es larga, pero en un momento él recuerda el tema del pasaje al secundario. ¿Cuántos primeros había cuando en la época de él, no? Piensen que es una persona grande. Había 6 primeros y terminaban un quinto, o sea... No es una persona grande. En mi época yo estaban primero 18, ¿no? Éramos 18 primeros y terminamos 2. Bueno, el sistema, o sea, la historia de cada sistema hay que conocerla, porque eso es lo que nos va, digamos, como que es el ADN que tenemos, y es el ADN que quizás hay que sacar, ¿sí? Porque por ahí tenemos que se encuadra en lo que te mandan para dar, por ahí, por ejemplo, o sea, el diseño curricular, y para eso igualmente está toda la primera parte del año que vos conocés y ves hasta dónde llegaron, porque eso pasa, el corte entre niveles también pasa dentro del mismo nivel. Puede decir, ay, pasaron a quinto sin saber qué, o pasaron, ¿cómo puede ser estar en cuarto y no saber hacer? Por eso los mitos, perdón. O sea,
sea, esto, porque no quiero herir susceptibilidades, ¿sí? De ningún nivel. Claro. Que No pasa entre niveles, te pasa en pasa en niveles también, o te pasará, como profe, te pasa vos, digamos, estás en secundaria y tu compañero que sigue en segundo o en tercero, después empieza que De hecho, en la unidad pedagógica, por ahí los bajan muy ansiosos, que si los nenes pasan al segundo y la mayoría o algunos no sepan leer, dicen, ¿cómo puede ser que pasen al segundo y no sepan leer? Y después como que le agarra todo el apuro de entrar en segundo, que les quiere meter todo, un tema particular para acá, particular para allá. Entonces, Porque uno como maestro, como profesor, es como que decir, bueno, tengo este año para dar esto y te querés apurar a eso. Entonces, creo que por eso uno no tiene por ahí en cuenta la trayectoria, que en realidad es lo más importante, como dice él. claro, y es lo que se está, digamos, desde hace 3 años con el NFS, es lo que se está trabajando desde el cambio, digamos, de mentalidad. Sí. Sí, a mí me parece importante esto de las miradas. A veces no se llega, porque en realidad los docentes tenemos que tener la misma mirada y como marcaste ahí están parados en el mismo lugar. A veces es cuestión de que no nos paramos todos en el mismo lugar. Si yo salgo del lugar de la culpa, ya tengo otra mirada para trabajar. O sea, dejo de echarle la culpa a la del año pasado, o sea, no, ¿qué hago con esto que tengo hoy? O sea, esa es la mirada que tengo que tener. Digamos, los grandes conflictos por ahí era esto, yo soy director de primaria, entonces el reclamo a veces es cuando no saben dividir. Y bueno, ¿Cómo haces para enseñarle? ¿qué vamos a hacer en el primer año? ¿Qué vamos a tener que dividir? O sea, y después vamos a hablar por qué ocurre esto, ¿sí? Porque hay una razón, ¿sí? Y una de las razones que quiero hablar, para un poquito, es lo de la teoría. ¿puedo decir algo con respecto a la división? Dale. Creo que a veces no es que el chico no sepa dividir, sino que lo aprende de otra manera. Un docente le brindan todas distintas estrategias y después se viene a adoptar su propia estrategia. Pero después cuando cambia de nivel es como que se le exige de una sola manera. Entonces, al no poder resolverlo de esa sola manera, es más fácil decir que no sabe dividir. Cuando en realidad él utiliza otros recursos, otras estrategias para llegar al resultado. Claro, es ahí donde no le dieron lugar a la trayectoria del alumno. Exacto. Por eso, digamos, yo insisto mucho cuando trabajo en las capacitaciones con mi escuela, el tema de que yo tengo que ir a la teoría, no puedo ir a matemáticas de Santillana, solamente, ¿sí? Necesito ir a la teoría. Yo me permití elegir, ¿sí? Por mi experiencia, qué cosas, ¿sí? Jardín y unidad pedagógica sería interesante que se lo aprendan de memoria. Encuentros cercanos con la matemática, ¿sí? Es una investigación en salas, donde te muestran cómo elaborar matemática. Está excelente. Yo cuando estuve en primer grado, ¿sí? Este era mi libro de cabecera y pude hacer un montón de cosas maravillosas con esos chicos. Bueno, obviamente voy a recomendar mi libro, pero digamos hay un montón de referentes. ¿Sí? Didáctica de la matemática de Paidós es un libro que también es interesante, que es parte de la bibliografía del gobierno, y para secundaria enseñar matemáticas hoy, ¿sí? Miradas, sentidos y desafíos. Está bueno que nos nutramos de esto, porque también nos empantanamos cuando solamente vemos Santillana 6 y no estoy en contra de Santillana 11. Bien, otro aspecto importante es que los chicos puedan manipular y jugar. Una práctica que es muy habitual en jardín, en primaria quizás se inicia, después al finalizar la primaria va desapareciendo y en secundaria el jugar desaparece totalmente. Entonces la idea es que a partir de este proyecto de articulación en todos los niveles podamos manipular y podamos jugar. ¿Por qué? Porque las neurociencias nos traen en la actualidad un montón de datos sobre la importancia de la manipulación y el juego. ¿Y qué nos dicen las neurociencias? Nos dicen que, bueno, que los chicos se motivan haciendo, que no es una novedad, siempre nos han propuesto que los chicos jugaran. El tema es que quedaba en el juego en sí. Por ahí, acá va a aparecer un aspecto súper importante donde vamos a aprender muchas cosas del nivel inicial.
tomar cosas del nivel inicial y poder adaptarlas, ¿no? Lo que nosotros en el concepto de articulación hablamos de exportar algunas propuestas de los otros niveles. Por otro lado, el juego te permite un feedback inmediato, que es otra de las cosas que necesita el cerebro de los chicos. Aparece la gratificación instantánea, porque se activan las emociones, y entonces está la cosa de ganar y la cosa de poder competir, ¿no? Y después, que se relaciona un poco con los modos de conocer, el tema del desafío. Hay un compromiso ante el desafío, entonces tenemos la puerta y la posibilidad de poder atrapar la atención de los chicos. Y por último, una cosa súper importante relacionada con las neurociencias y con las emociones, es que los chicos están relajados. O sea, cuando uno está relajado, en un ambiente relajado, puede aprender mejor. Los aprendizajes son más duraderos. Y ahora les quiero presentar a mi amiga Sara. Sara es un aspecto súper importante para que los chicos puedan aprender. ¿Qué significa Sara? Es el sistema de activación reticular ascendente. Es la puerta de entrada para que los aprendizajes entren al cerebro, pero que entren no quiere decir que queden, ¿sí? Entonces, a través del Sara lo que vamos a hacer es llamar a la atención. Por eso el juego es un gran activador del Sara, ¿sí? Y una vez que entraron a través del Sara, tenemos que seguir estimulando y seguir haciendo cosas. ¿Por qué? Porque los conocimientos se anidan en la amígdala y en el hipocampo. Está donde el cerebro le va a dar un significado emocional, si es algo importante o no. Por eso en el juego seguimos todavía prendiendo ese fuego de la atención. Y después va a poder pasar a la memoria de largo plazo, una vez que hayamos hecho las reflexiones y que también hayamos repasado, porque hay un concepto de la educación tradicional, esto de hacer muchos ejercicios, que en un punto tiene razón, que tiene que ver con que para poder fijar hay que repasar. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo repasar aquello que no fue significativo, aquello que no pasó por Sara, por la amígdala, por el hipocampo y por la memoria de largo plazo. Muchas veces lo que hacemos en el aula queda en el Sara o queda en la amígdala o en el hipocampo. O sea, no pasa a la última habitación del cerebro, que es la memoria de largo plazo. Por eso muchas veces nos encontramos con que decimos, pero chicos, esto ya lo di. Y bueno, sí, lo di, pero llegó hasta Sara, o a veces ni llegó a Sara, y se perdió en la nebulosa del aula, porque no quedó en el cerebro, ¿sí? Y ahora les invito a ver un fragmento para ver cómo todas estas cosas se activan con las personas que participaron en nuestro taller. ¿Qué pasa cuando les proponemos a los docentes jugar y piensen qué le va a pasar a los chicos cuando les propongamos jugar? Pero no jugar por jugar, sino que también el juego va a estar articulado. Vamos a hacer que los recursos didácticos que usemos, por ejemplo el dominó, esté articulado desde la sala de 3 hasta sexto año secundario. ¿Quieren verlo? Profes que me lo han pedido, y la idea es que podamos utilizar todo esto siempre desde un lado matemático. No se olviden que los chicos cada vez juegan menos, ¿sí? Hoy en día el papá le da una tablet y ya está, y nosotros lo que queremos retomar es el juego, y a través del juego aprender. Entonces, no es lo mismo encarar una clase, hoy vamos a hacer cálculos combinados, que hoy vamos a hacer cálculos, pero a través de una situación o de un desafío, ¿sí? Entonces, es lo que le íbamos a mostrar. Acá hay como un resumen de todo lo que tenemos. Hoy vamos a hacer 2, ¿sí? Porque es una cuestión de tiempo nada más. Pero como decía Dani, para conocer el financiero, primero les voy a pedir, no sé si trajeron cartucheras, o por lo menos en una mesa que saquen 6 lapiceras. ¿Puede ser? Esto lo podemos proponer a nuestros alumnos, pero acá la propuesta es más que nada justamente para tener en cuenta esto del trabajo en equipo, de las distintas capacidades, de las distintas miradas, como decía Carlos recién, y a su vez de la estructura que quizás nosotros tenemos. El desafío es el siguiente: con esas 6 lapiceras tienen que armar 4 triángulos de igual tamaño. 4 triángulos de igual tamaño.
miren acá. Tenemos el cuadrado. Sabemos, todos sabemos, que la medida de la diagonal no es igual a la medida del lado, miren. Entonces, no es que no tienen el mismo tamaño, el mismo largo, la misma longitud. ¿Se entendió lo del por qué no se superpone en cruz? Podríamos, por allá dicen no se puede. Otros dicen se debe poder, otros dicen sí se puede. Otros en cambio. ¿Vieron lo que pasó con los docentes? La energía del aula cambió totalmente. Bueno, esto es lo que también queremos provocar en los chicos. La idea de los talleres, que tienen los principios de la neurociencia, es poder pasar por el cuerpo al docente estas experiencias para darse cuenta de lo importante que es el juego y poder trasladarla al aula. Seguramente la gente a nivel inicial lo debe tener re claro, la gente de primaria, algunas sí, algunas no, y en secundaria parece que va a estar ausente, pero bueno, esto de poder hacer que los docentes puedan vivir en el cuerpo es lo que va a poder modificar las experiencias que hagamos en el aula. Por eso es importante la capacitación, salirnos de la zona de desarrollo, o sea, las experiencias que nosotros ganamos como docente al trabajar año tras año y entrar en la zona de aprendizaje, o sea, poder aprender cosas nuevas. Entonces, ponemos a los docentes en esta situación, en la situación de aprendizaje, en la zona de aprendizaje. ¿Para qué? Para que estas propuestas que nosotros hacemos en cada uno de los talleres que desarrollamos tenga su impacto en el aula y haya un verdadero aprendizaje. Por eso decimos que aplicamos los principios de las neurociencias, ¿sí? Hacemos que los docentes vivan estas experiencias para poder después llevarlas al aula. Bueno, ni que hablar de si nos ponemos a pensar en qué va a pasar con los chicos, ¿no? Con el juego. Además de estas cosas, de estos temas fundamentales, series fundamentales en este taller, también trabajamos con el tema de los mitos que hay entre cada nivel, ¿no? El profesor reprueba a todos, en jardín van a jugar, la maestra de primaria es como la mamá. La idea es poder trabajar esos mitos en la jornada de trabajo, cuando llevemos e implementemos en el aula, en la escuela, esta propuesta, ¿no? Poder trabajar con los mitos desde el humor y romper esos mitos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el jardín se juega porque es el gran vehículo de aprendizaje. Lo acabamos de experimentar y lo acabamos de hablar en la entrada anterior. Entonces nadie va a dudar de que ese mito se derribe, ¿no? Que en el jardín van a jugar. Una de las propuestas, de las primeras propuestas que hacemos, porque como les dijimos, este taller tiene tres clases. En la primera clase, como primer producto de la jornada, lo que vamos a hacer es poder construir una cartelera matemática que tenga cosas del inicial, de primaria y de secundaria. Esa va a ser la primera puesta en común, el primer encuentro de articulación que vamos a hacer, porque les recordamos que este proyecto dura un año, ¿sí? Las jornadas están estacionadas cada 3 meses para que podamos implementar las cosas que vemos en el taller en el aula y en la institución, lo que garantiza que la escuela tenga un proyecto institucional de matemática y que ese proyecto esté articulado, ¿sí? Entonces la cartelera en el primer trimestre va a ser el primer eje organizador de esta articulación. ¿Por qué? Porque detrás de ahí van a estar la didáctica, el trabajo en conjunto de los docentes de niveles, y ya vamos a empezar a trabajar con estos conceptos en el aula. ¿Para qué? Para preparar una olimpiada. El producto final de este proyecto, de esta capacitación, es que podamos armar una olimpiada matemática, pero que esté articulada, o sea, que los conocimientos estén articulados y pensados de la trayectoria de los chicos. ¿Está? Poder mostrarse a la familia que somos un equipo, que a nivel inicial, primaria y secundaria, si bien trabajamos con diferentes objetivos, tenemos una cosa común que es la trayectoria, y que esos contenidos de matemática van a estar escalonados, garantizando que los chicos tengan un verdadero aprendizaje. Y que mejor que primero nos vean a nosotros como docentes como un equipo de trabajo. Una de las cosas que queremos contarles ahora en el fragmento que les vamos a mostrar es esta idea de salirse del plano. La matemática en primaria y en secundaria es plana, o sea, todo sucede en el cuaderno de clases, en una hoja de fotocopias o en el pizarrón.
La propuesta es salirse del plano. Y con la actividad que les mostramos, el fragmento que les mostramos anterior de la consigna que dieron los profes que dictan este taller junto a mí, vamos a ver la resolución, que tiene que ver con esta idea de salirnos del plano. ¿Lo vemos? Acá tengo un triángulo rectángulo y acá tengo un triángulo. No son iguales los triángulos. Y la conexión es que todos los triángulos sean iguales. Miren. La respuesta es ¿cuánto les va a costar a los chicos? Si iguales. Tienen que ser iguales. Iguales. Todo no se puede. Están en plano. ¿Cómo? Entonces, a ver, salgan del plano. Vayan a salir del plano. Bueno, pero están cerca. Ahí se sacan una selfie. Bueno, pero vieron qué bueno esto de que justamente cada uno fue haciendo su aporte desde el conocimiento, ¿sí? desde la experiencia. Nos damos cuenta también que cuán estructurados somos, ¿no? Porque nos dan determinada consigna, dijeron triángulo y lo pensamos enseguida en el plano. Y no podemos salir quizás, ¿no? del plano, como decía Caro. Y esta cuestión de superponer, quizás muchas veces en el probar vamos descartando propiedades que también hay que respetar. Y quizás personas con otro tipo de conocimiento, porque tienen la especialidad, en cuanto dijeron salir del plano, acá se dijeron tetraedro. Lo pensaron, ¿por qué? Porque viene la imagen, porque viene el conocimiento, porque la experiencia, lo que fuera, ¿no? Pero de repente, con la capacitación y todo, el perfeccionamiento en el área, la especialidad, no pudieron salir de la estructura. O sea, no podemos salir de la estructura, porque la consigna es una y no ampliamos sobre eso. Así que imagínense con los chicos, este tipo de desafíos, a veces está bueno, pero para que puedan ver, y muchas veces salta, que el chico que quizás el que no le va muy bien en matemática, tiene otra mirada, ¿sí? Porque quizás sea más práctico, porque justamente porque le va más o menos, busca otras herramientas para llegar y quizás lo puede resolver de otra forma, ¿no? Bien, esperamos que con este panorama que les fuimos mostrando del primer taller ustedes puedan entender cómo son nuestras capacitaciones. Piensen que esto que ustedes estuvieron viendo en los fragmentos y lo que estuvimos hablando en cada entrada y salida a partir de los fragmentos es lo que sucede en el primer taller, ¿sí? El primer taller está pautado para cualquier tiempo del año, pues la idea es construirlo y que después de ese taller haya un impacto en la institución y haya un impacto en las aulas y haya un impacto en los niveles, ¿sí? La idea es poder entrar por diferentes aspectos para que esta articulación se concrete y se pueda llevar a cabo, ¿sí? Les recuerdo, todos los talleres tienen estos módulos donde tienen los principios de la neurociencia, porque tienen las filminas de las diapositivas del PowerPoint, como para que ustedes no tengan que andar copiando todo, y tienen espacios para que ustedes puedan rellenar con lo que les llama la atención, lo que quieren apuntar. Además siempre aparece un aspecto teórico, como para que la teoría quede en forma sintetizada y no se pierda. O sea que después este módulo bitácora es un referente para llevarlo al aula, para llevarlo a la institución. Pero no nos quedamos ahí. También para los directivos tenemos un dossier específico para que ustedes puedan planificar post taller las acciones que tienen que aparecer en el aula, con una agenda de trabajo, ¿sí? Y la organización institucional para que este taller dé resultado. Entonces capacitamos a los directivos y a los docentes. Lo hacemos a la misma par y además después tenemos una entrevista con los directivos para poder implementarlo en los meses que siguen al taller, ¿sí? Además, bueno, siempre damos alguna bibliografía, algún recorte bibliográfico que nos parece importante que los docentes tengan y compartan cuestiones comunes.
¿sí? Este primer encuentro entonces va a terminar con la cartelera matemática. En los siguientes, en el encuentro 2 y el encuentro 3, vamos a ir formateando el cerebro con respecto a la matemática y vamos a ir formando ese proyecto institucional de matemática que va a tener una idea en común y que va a terminar con un proyecto institucional que va a ser la Olimpiada Matemática, pero no de cualquier forma, sino de una forma articulada. Gracias por haber estado hasta este momento mirando el video. Conéctese en nuestra página de Facebook, donde las segundas semanas de cada mes tenemos información nueva sobre el área de matemática, y bueno, en las otras redes sociales también nos pueden encontrar para que podamos seguir construyendo, porque estos talleres se siguen construyendo en la web, como tiene que ser con la tecnología. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo. Hasta luego.